Bien, entonces jóvenes, para poder empezar esta clase me gustaría recordar el tema que hemos trabajado y de hecho revisar también la tareita, puesto que va a ser muy importante y necesario ver si hemos captado lo que es la comunicación literaria y sobre todo aplicar en una producción literaria este tipo de comunicación, ¿sí? Habíamos dicho que particularmente una comunicación literaria, jóvenes, ya, una comunicación literaria había sido pues en realidad se aplica también los elementos de la comunicación, ¿sí? Sí recordamos esa parte, ¿no, jóvenes? A ver, si alguien del salón pudiera de repente explicarnos a grandes rasgos cómo es que nosotros aplicamos en la comunicación, mejor dicho, en la producción literaria, la comunicación literaria. A ver, ¿quién podría explicarnos a grandes rasgos los elementos de la comunicación como parte fundamental en la comunicación literaria? A ver, jóvenes, ¿estamos ahí? Bien, la comunicación literaria, jóvenes, por ser la literatura un lenguaje, se puede estudiar su estructura como en cualquier caso que se presente un hecho comunicativo, es decir, un hecho comunicativo no siempre se va a suscitar, o no solamente, mejor dicho, en lo que es la comunicación verbal o comunicación que nosotros podríamos escuchar o conversar o ver en nuestro transcurso del día a día, no solamente es ahí, sino también vamos a observar que la comunicación literaria es parte fundamental de la comunicación cotidiana que nosotros realizamos. Así que los elementos que nosotros conocemos en la comunicación también van a ser aplicados y van a ser muy necesarios en lo que es la producción literaria o en, como querramos llamarlo, o también comunicación literaria, ¿sí? Es decir, un escritor o un autor, cuando va a querer hacer producción literaria, definitivamente en esa producción literaria va a tener que emplear, va a tener que utilizar y va a tomar en cuenta los elementos de la comunicación, ¿sí? Entonces, los cuales se concretan en el caso de la literatura. Por ejemplo, vamos a identificar los 6 elementos de la comunicación. Uno, que es el emisor, llamado también como el autor o escritor, en lo que es la comunicación literaria. Voy a utilizar esto de acá. Ya, bien. Decía, un emisor, definitivamente, jóvenes, un emisor va a ser el autor. Acá está el autor, ¿sí? El autor. Entonces, el autor va a tener que transmitir un determinado mensaje, ¿sí? Este mensaje en la comunicación literaria va a ser llamado como texto literario, ¿ya? Texto literario. Y este texto literario está dirigido definitivamente a un receptor. Y el receptor, en este caso, jóvenes, se va a llamarse el oyente o el lector. ¿Sí? Sí estamos recordando, ¿verdad? Entonces, quiere decir, por decirlo así, la obra poética de César Vallejo, los poemas de César Vallejo. En este caso, como emisor, yo tendría que poner César Vallejo. Y como mensaje voy a poner poema 20. Y el lector tal vez vamos a hacer como nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera se cumple mis elementos de la comunicación en la comunicación literaria. Decía, si yo quiero poner como autor, por decirlo así, vamos a poner a César Vallejo, él es mi autor. En el mensaje o texto literario voy a poner poema 20.
Sí conocen Poema 20, ¿verdad? Ese es una poesía, o mejor dicho, es el poema más famoso de César Vallejo, o también hemos podido poner Los Heraldos Negros. Ahora, oyente o lector. El oyente o lector, ¿quién va a ser? Ya, el público. ¿Quién lo lee? ¿Verdad? O lo escucha. O escucha. Ya está. El poema. Ahí está mi receptor. Muy bien. Entonces, tomando en cuenta ese detalle que queremos dar. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, disculpe, profesita, el poema 20 no es de Pablo Neruda. Claro, pero también hay de César Vallejo, ¿ah? Vamos a, voy Mm, a compartir ahorita pantalla, ¿ya? Ahorita vamos a compartir pantalla. Sí, también. Ahora, otra cosa, chicos. Cuando nosotros querramos de repente compartir un determinado mensaje, pero en el campo literario, en la literatura, ya en la literatura, no solamente te vas a basar, no es como en la comunicación normal que nosotros simplemente yo me quiero comunicar con X persona, ya está, y me voy a comunicar con la persona. Y no tanto de repente consideramos el resto de los elementos de la comunicación porque ya vienen por añadidura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En el campo de la comunicación literaria, aquí el emisor va a tomar en cuenta lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de código va a utilizar? ¿Y a qué tipo de receptores va a ir dirigido? Entonces, el trabajo, ¿ya? El trabajo va a ser un poquito más, ¿cómo les digo? Más cuidadoso, va a ser más detallado y va a ser más específico, ¿sí? Entonces, eso es lo que particularmente se toma en cuenta en lo que es la comunicación literaria, ¿ya? Bien, a ver. Luego tenemos el canal. El canal. Aquí el canal, vamos a poner acá, a ver dónde está mi lápiz. Como estamos utilizando el ejemplo de César Vallejo, Poema 20, ¿ya? O de repente ustedes normalmente lo van a ubicar, de Poema 20 de César Vallejo, que es igual a Trilce, ¿sí? Pero te aparece como Poema 20 también, ¿ya? Al ras de batiente nata blindada. Así es el poema 20 de César Vallejo. Y si hay también, como dijo su compañera, no nos vayamos a confundir, también hay eso, ¿sí? Si ya lo ubicaron, si alguien tuviera, mejor para poder compartir, ¿ya? Ok, estamos acá. En el canal, ¿qué va a utilizar en este caso César Vallejo? ¿Qué va a utilizar César Vallejo para poder utilizar, para poder transmitir sus poemas hacia sus lectores o hacia su público? Pues va a utilizar, como dice aquí, ¿qué cosa? El texto, ¿verdad? El texto. Yo voy a ponerlo acá. Libro, su libro o texto, ¿no? Esa es su producción, ese es su canal que va a utilizar César Vallejo para poder llegar a sus receptores, que es quienes somos el público, ¿no? Ahora, otro, código. El código que va a utilizar César Vallejo, ¿qué tipo de código va a utilizar? Va a ser la lengua literaria. En este caso, lengua literaria de repente basado en el género lírico, ¿ya? Que va a transmitir a través de sus poemas y va a llegar al receptor. Ahora, también el código, de hecho, tiene que ver bastante con el idioma que se va a utilizar. Puede ser el idioma castellano, el idioma o español, o de repente el inglés, ¿no? Entonces, dependiendo, como les decía, a qué tipo de receptor va a ir su producción literaria. ¿Sí? Ven que jóvenes tiene que tomar en cuenta muchos detalles, ¿sí? Muchos detalles. Ahora, el referente o contexto es la realidad representada.
En este caso, el emisor, en este caso vamos a decirlo así, a César Vallejo. César Vallejo va a tomar en cuenta también el referente o el contexto, la realidad representada. ¿Qué quiere transmitir ya al lector o a su receptor? Voy a poner aquí. ¿Qué quiere transmitir? ¿Sí? ¿Qué quiere transmitir? ¿Qué es lo que va a querer transmitir el escritor? Definitivamente eso va a ser el referente. En este caso, como estamos hablando de poema 20, vamos a decir que el referente es el género lírico. Ese va a ser nuestra realidad representada. El género lírico. Ya está. Ese es mi... Acá voy a ponerlo. Ahí, ya está. Ese es mi referente, mi contexto, mi realidad representada. Género lírico. Género lírico, entre paréntesis, poema, ¿verdad? Poema 20. Entonces, esos son los elementos de la comunicación literaria. Escúchalo bien, literaria. No nos vayamos a confundir con la comunicación o con el proceso de la comunicación. ¿Sí? En el proceso de la comunicación es como un poquito más simple de repente, ¿no? Simplemente yo hablo para la persona que quiero comunicarle algo y ya. Sé que me va a entender, sí, sí me va a entender, pero no tanto me voy a fijarme en la estructura del contenido de mensaje que voy a emitir. Claro, por supuesto, voy a tener cuidado en poder emitir un contenido seleccionado, un mensaje clasificado y ya está. Pero tal vez en el caso de la comunicación literaria tiene más cuidado. Puede ser un lenguaje más culto, más elegante, más sofisticado, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos el proceso de comunicación diario, cotidiano, a veces utilizamos palabras vulgares o palabras juveniles, con términos de repente informales, etcétera, ¿no? Incluso por el mismo hecho del contexto de repente fastidioso o incómodo que nos podríamos encontrar en alguna ocasión, pues ahí incluso se nota más todavía el nivel de lenguaje que tenemos. Pero en él, la comunicación literaria, no va a haber esa opción de que tú puedas como, o no te van a aquí disculparte, porque en la comunicación literaria el emisor, la persona que va a transmitir el mensaje, ¿qué pasa? Esta personita va a tener muchísimo cuidado, sumo cuidado para transmitir el mensaje. Va a clasificar un lenguaje culto, un lenguaje selecto, va a tomar en cuenta a qué tipo de público va a ir dirigido su producción literaria, va a tomar en cuenta qué tipo de lengua literaria va a utilizar, ciertos detalles que hace bastante lo que es la comunicación literaria, ¿sí? Entonces, y es así, ¿cómo se lleva a cabo la comunicación literaria? Ahora, habíamos dicho también, vamos a borrar esto antes para que no nos pueda interrumpir, ya está. Habíamos dicho también, jóvenes, de que aquí ya un poquito más detallado y minucioso. El proceso de la comunicación de los textos literarios está formado principalmente por el emisor. El emisor, pues, es quien el autor realiza sus obras literarias, que elabora el texto literario como mensaje. Este llega al receptor o lector, ya que puede ser a través de un determinado canal o tiene que ser a través de un determinado canal. En este caso va a ser un medio. Puede ser un medio físico, que es el libro, o puede ser un medio virtual, que es el libro, ¿no? Físico o virtual, ¿sí? Estas se determinan su significación. Claro, cuando el emisor emite ya el mensaje a través de este texto, sea virtual o físico, ahí es donde se concretiza recién el mensaje que ha realizado el emisor. Pero tomando en cuenta bastante el código, ya el código. Aquí dice, ¿no? El código por fin corresponde a la lengua que emplea el autor.
¿Cuándo? Cuando el emisor recién empieza a, como quien diría, agarrar el libro físico o virtual, abre el libro y empieza a leerlo. Entonces empieza a utilizar, recién emplea el emisor. Bueno, al momento de que el receptor empieza a leer el texto, ahí es recién cuando el emisor emplea, ¿qué cosa? Un código correspondiente, ¿ya? ¿Qué cosa? Puede ser el español, el inglés, cualquier otro idioma en la cual se encuentre, ¿no? Entonces, como Claro. nos hemos podido dar cuenta, dice, como habrás notado, en el proceso de la comunicación, uno de los elementos importantes es el autor. Es un ser real y concreto. Sin un emisor, definitivamente, y donde sea hemos dicho, sin un emisor no existe comunicación. No existe. Incluso aquí en la comunicación literaria, nuevamente se corrobora ese detalle, ¿no? Que mientras que no exista un autor, pues no existe comunicación, no hay algo real, no hay algo concreto. Y quien escribe o elabora un texto es de la misma manera. Es de la misma manera. Puede haber inspiraciones maravillosas de obras literarias. Mientras no se transcriba, mientras no se escriba, mientras no se comparta literalmente o textualmente, pues no existe, no existe. Entonces, estamos tomando en cuenta de que el emisor cumple un papel sumamente importante en la comunicación literaria al producir mensajes para el receptor, al producir mensajes para el receptor. Y a su vez, el receptor empieza a utilizarlos, vamos a decirlo así, leerlo, compartirlo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se suscita recién los elementos de la comunicación literaria, recién ahí. Luego dice, como parte fundamental tenemos al emisor receptor, como parte fundamental, como decíamos. Entonces, el emisor receptor, en el siguiente cuadro se ilustra el papel que desempeña el emisor y el receptor en los textos literarios. Obsérvalo con atención. Entonces, nos está indicando que este cuadro que estamos observando aquí, este cuadrito, pues es así como se desenvuelve el emisor y el receptor. Entonces, me gustaría de que cada uno de ustedes pueda tomar en cuenta este esquema. ¿Para qué? Para que todos sean testigo en qué momentos se convierte el emisor en dos elementos, dos funciones, vamos a decirlo así, dos funciones, ¿sí? ¿Cuándo es que, a ver, voy a poner esto, ¿cuándo es que el emisor, miren, cuándo es que el emisor jóvenes tiene dos funciones? Aquí tengo uno, que es el externo, y aquí tengo otro, que es el interno. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Pues esto solo se puede ver en la comunicación literaria. Nada más ahí se puede ver esto, en la comunicación literaria. Entonces vamos a empezar describiendo esta fila de acá. Primero, recordando un poquito, ¿qué son los géneros literarios? Son categorías sistematizadas que están para poder clasificar y ordenar las obras literarias según su contenido o su estructura. Y tenemos los siguientes: género lírico, tenemos el género narrativo y tenemos el género dramático. Vamos con el género lírico. El género lírico ya sabemos, jóvenes, que el género lírico están todas las obras literarias de índole poético, ¿ya? Pueden ser canciones, pueden ser odas, pueden ser himnos, pueden ser sátiras y poesías, ¿no? Entonces, todo lo que corresponda a rima y versos, ya está. Entonces, para este tipo de obras literarias, el emisor se va a encontrarse desde dos puntos, uno externo y otro interno.
De la misma manera, el receptor, interno y externo. ¿Y cuándo se dice que el autor en género lírico es externo? ¿Cuándo? Cuando vemos que en la producción de un libro tenga su autor. De hecho, tenga su autor. Por ejemplo, si yo quiero utilizar el poema 20 de César Vallejo, que es Trilce, y quiero buscarlo, y lo busco y no lo encuentro, y de repente encontré en una página del internet, ¿ya? Entonces, pero no exclusivamente en las obras de Trilce o de César Vallejo, sino en otro lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir, jóvenes, de que nosotros, cuando buscamos una determinada obra literaria, primero nos fijamos en el autor. Así que el sujeto en este caso, voy a borrar, me olvidé de borrar esto. El sujeto en este caso se va a convertirse en sujeto lírico, quien va a ser prácticamente la persona quien va a cuidarle, quien va a contar todo lo que está escrito. En este caso, ¿quién es el autor de de poema 20 Trilce? César Vallejo. Ese es el sujeto interno, ¿ya? El sujeto lírico, ¿sí? Entonces, miren, miren cómo estamos determinando, no vayan a confundir. Autor, ¿quién va a ser, por decirlo así? Seguramente es quién ha recolectado los poemas. Mira, ¿sabes qué hizo el autor Jorge? Ya, el autor Jorge empezó a recolectar muchas obras poéticas famosas y las puso en este libro, titulado Antología de Poemas. Ya está. ¿Y quién es el autor o el sujeto interno de Poema 20? Aquí dice César Vallejo. Este poema tan bonito que dice: al ras de batiente nata blindada, de piedra ideal, pues apenas acerco el uno y al uno paro no caer. ¿Mm? Ese hombre mostachoso, sol, errada su única rueda, quinta y perfecta, y desde ella para arriba, bulla de botones de bragueta, ¿no? Entonces, vamos a decir, uy, ese poema me encantó, ¿de quién es? Acá está, abajito, ¿no? En la parte inferior siempre encontramos el nombre del autor del poema. César Vallejo, excelente. Entonces, vamos a decir que él es el emisor interno, el sujeto lírico. ¿Y qué pasa con el lado del receptor? Voy a poner acá con esto. El receptor, ¿qué pasa con el receptor? El receptor en este caso también se va a tener que dividir, se va a tener que mencionar desde dos partes. A ver, por ejemplo, voy a colocar con esto y de color azul. Ya está. Por ejemplo, tenemos en el receptor el sujeto interno y el sujeto externo. El receptor interno, ¿quién es? El sujeto. Y el receptor externo, el lector. El sujeto interno dice, ¿quién es el sujeto interno? Y dice sujeto, nada más. Y el otro es el lector. Obviamente, chicos, el sujeto, el receptor, que es el sujeto interno, en este caso ya vendría a ser tal vez la persona quien lo recomienda o la persona quien ya lo ha leído o la persona quien de repente lo está compartiendo este libro, ¿no? Entonces, de esa manera podemos encontrar muchos factores que inclina que el receptor también es externo e interno, ¿sí? A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profesora Giovanna, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Sí, profesita, yo quiero explicarlo, profesita, y usted que me diga si está bien o no. Según lo que estoy entendiendo, profesita, es, por ejemplo, yo tengo un compilatorio de poemas que yo he compilado, como Jessica Vilca. Entonces, el autor externo sería yo.
Exacto, Perdón, el emisor externo sería yo. El emisor exactamente. interno, dentro de esos poemas, digamos, yo hubiera compilado los poemas de César Vallejo. Entonces, sería el emisor interno, sería César Vallejo. El receptor interno sería el de quien se está hablando en el poema y el receptor externo sería el que lo va a leer. Así está profesita o estoy equivocada. Gracias. Exactamente. Está muy bien explicado lo que dijo su compañera, ¿no? Entonces quiere decir ella que sí me entendió. Es así. Eso es justamente, jóvenes, lo que estoy explicándoles. Muy bien, más bien por la aclaración. Entonces, jóvenes, eso es con respecto, escucha bien ahora esto. Eso es con respecto al género lírico, es decir, a todas las obras que tengan que ver con con poemas, con canciones, con himnos, odas, ¿qué más? Con sátiras, ¿no? Todos los libros que correspondan al género lírico, ¿sí? Y claro, por supuesto, vamos a ver alguna semejanza con los otros géneros. Veamos, en el género narrativo ahora. ¿Sí? Para el género narrativo. Y si hay alguien por ahí que quisiera añadir así como su compañera, bienvenido. En el género narrativo, ¿qué pasa con el género narrativo? Sabemos muy bien que las obras literarias que pertenecen al género narrativo son aquellas obras que requieren un narrador. Va a necesitar sí o sí una persona quien lo narre. Estamos hablando en este caso de cuentos, historias, leyendas, fábulas, etcétera, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de ese tipo de obra literaria, jóvenes, en este caso, ¿quién va a ser el emisor? El emisor nos está diciendo que es el autor, simplemente, el autor, ¿ya? A ver, vamos a ver los cuentos, los cuentitos o tradiciones peruanas. A ver, dígame, de quién es la obra Tradiciones Peruanas? Ricardo Palma. Ricardo Palma, excelente. Ricardo Palma. La obra Tradiciones Peruanas, ¿alguien puede decir de qué trata? ¿O tiene capítulos, segmentos? A ver, chicos, Tradiciones Peruanas. Ya, ok. Miren, sabemos muy bien que las tradiciones peruanas de Ricardo Palma trata sobre relatos cortos. Él, dentro de esa obra literaria vamos a encontrar relatos cortos, ¿ya? Fragmentos, ¿sí? Normalmente va a ser de ficción sus obras literarias de Ricardo Palma, ¿sí? Pero muchas de ellas van a ser basados en hechos históricos del pueblo peruano, ¿sí? Mayormente, vamos a encontrar eso en gran manera, particularmente, ¿sí? Pero, ¿cuál es, por ejemplo, cuántos capítulos, cuántos segmentos tiene Tradiciones Peruanas? Por lo menos vamos a encontrar unos 400 o más de 400 conjunto de relatos dentro de Tradiciones Peruanas, por si acaso, chicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de ellas vamos a encontrar con el título sobre los virreinatos, ¿ya? Entonces, digo, narrador, género narrativo, autor, voy a poner aquí Ricardo Palma. Entonces, el narrador, ¿quién va a ser el narrador, por ejemplo, en cada uno de sus capítulos? ¿Quién va a ser el narrador? Va a haber una determinada persona ahí inmerso en el cuento o en la narración quien va a narrar. Dirá, pues, ¿no? Había una vez en el lejano oeste, por decirlo así, un ejemplo que doy, ¿no? Puede ser así. Entonces, él se convierte en el emisor interno, el narrador, ¿sí? Ahora, vamos a coger otro cuento de más conocido y uno más pequeño. A ver, uno más pequeño. A ver, ya. El cuentito de Blancanieves y los siete enanitos. Perdón. ¿Quién se la sabe ese cuentito? Blancanieves y los siete enanos. A ver, ¿quién se lo sabe?
¿Alguien sabe quién es el autor de Blancanieves? Ah, ¿Sí? A ver, chicos, por favor, despertamos. Ya, creo que nadie, ¿verdad? Nadie sabe quién es el autor de Blancanieves y los 7 enanos. No, maestra. Ya. Bueno, profesor Christian Andersen. ¿perdón? No sé si es Christian Andersen o Per Raúl. ¿Quién Anderson? ¿Quién me dijo? Christian Andersen. Andersen, creo que. Ya. Sí, particularmente de estos cuentitos, no tanto figura sus nombres. Se dice que escribieron unos hermanos, escribieron este cuentito. No hay Los un hermanos datos. Grimm. También se menciona de los hermanos Grimm, Wilhelm, ¿no? Entonces, no sé, no especifica, no hay datos específicos. Vamos a encontrar infinidad de datos, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así. Por ejemplo, digamos que sea los hermanos Grimm, ¿ya? El autor de Blancanieves, los hermanos Grimm, ¿ya? Vamos a suponer que son datos precisos. Los hermanos Grimm, ya está. Ahora, en el cuentito mismo, dentro del cuento, ¿cómo empieza la obra? ¿Alguien sabe cómo empieza la obrita de Blancanieves? Este relato prácticamente narra sobre la historia de una muchacha, de una princesa que se quedó dormida en un bosque, ¿verdad? Y luego ella fue rescatada por 7 enanitos y luego existe una bruja. Pero ¿quién relata esto en el cuento? Vamos a escuchar que alguien, al momento de leer, vamos a nosotros entender que alguien relata ese cuento. Así que la persona quien está relatando inmerso en el cuento, ese va a ser el emisor interno, el narrador. Sí me dejo entender, ¿no? Mientras que en los receptores, pues los personajes, dice receptor interno, personaje, receptor externo, lector. Miren, podríamos de repente tener un poquito de confusión cuando decimos receptor interno, personajes. ¿Cómo sería? Los personajes, en este caso ya intervienen porque en el género narrativo vamos a encontrar muchos personajes, jóvenes, muchos personajes. Y la persona quien empieza a traducir o a querer decir qué entendiste de la obra. A ver, estoy hablando de Blancanieves, también de los 7 enanos, sí, a ver, y entonces se convierte cuando nosotros al mencionar jóvenes, ya nos prácticamente esa parte se convierte en el receptor interno. ¿Sí? Y el externo ya prácticamente es el lector, ¿no? La persona quien lo va a leer nada más. Mira que cuando tú relatas, que cuando tú lees, son 2 acontecimientos muy distintos, 2 acciones muy distintas, ¿sí? Y ahí ya varía todo. Miren, es un poco complejo, como verán, no es tan simple como, como el proceso de la comunicación, ¿sí? En la comunicación literaria ya varían muchos aspectos varían. Bien, y en la parte del género dramático. En el género dramático también vamos a hacer similar al género narrativo. Encontramos el autor de la obra, los personajes son los emisores internos. Por ejemplo, voy a poner aquí Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ya está, William Shakespeare. Ese es el autor. Ya, y emisor interno serían los personajes, las personas quienes van a actuar en la obra Romeo y Julieta, ¿no? En este caso. ¿Quiénes? Romeo, Julieta, la familia de los Montesco, la familia de los Capuleto, Teobaldo, Mercucio, etcétera, ¿no? Entonces, ellos van a ser los emisores internos. Mientras que los receptores
vamos a hacer, por decirlo así, nosotros, ¿no? Un grupo de personas empiezan a leer la obra. ¿Quiénes? A ver, estudiantes del 5º semestre de la especialidad de comunicación del Instituto Salesiano Domingo Sá, ¿no? Entonces, de esa manera nos convertimos también en receptores internos, personajes, y los receptores externos, las personas del público en general, ¿no? Los lectores, espectadores, oyentes, ellos ya son ya externos, ¿sí? Esta parte recuerda que los internos son las personas quienes lo analizan de manera más minuciosa las obras literarias. Ellos son los internos, quienes lo van a analizar minuciosamente. Y los lectores simplemente van a ser las personas quienes van a leer, ya leer nada más de manera por informarse, por querer conocer y listo, ¿no? No van a entrar en un análisis profundo, ¿no? Entonces, por eso se dice externo nada más. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Hemos entendido? Sí, ¿verdad? Perfecto, Sí, jóvenes. profesora. Entonces, esa parte está clarísimo. Esto que ustedes observan aquí ya es ya la parte que se explica minuciosamente sobre lo que acabamos de hablar. El emisor, ¿quién es? Es la persona o es quien manda el mensaje, se clasifica a la vez en externo e interno, ¿no? El emisor externo es el autor real de la obra. Puede ser individual o colectivo, conocido o anónimo, ¿no? Entonces es el autor de la obra en general. Y el emisor interno es quien realiza el discurso literario con el fin de persuadir acerca de algo al receptor, ya sea conmoverlo, incidirlo en sus pasiones y sentimientos y despertar sus intereses, ¿sí? Entonces, hemos identificado, ¿no? Ahora, el receptor es quien recibe el mensaje. El receptor también vamos a verlo desde 2 puntos. Hemos dicho, el receptor externo es el lector o cualquier persona que se supone está escuchando al emisor. Mientras que el receptor interno es inventado por el emisor o autor, ¿sí? En este caso, yo al momento de decirles, chicos, vamos a leer la obra Romeo y Julieta, entonces ustedes ya se convierten en receptores internos, ¿no? Al momento de analizar minuciosamente la obra. Pero dice, el emisor y el receptor se presentarán de la misma forma en cualquier género literario, me pregunto, ¿no? Para resolver este cuestionario analizaremos el papel que desempeña el emisor y el receptor en el texto, en los textos literarios pertenecientes a los géneros lírico, narrativo y dramático. Entonces, hemos visto que en los 3 no es lo mismo, ¿sí? En los 3 se ven de distinta manera, ¿no? Bien. Y luego aquí tenemos el emisor, receptor de género lírico, el sujeto lírico, que también ya hemos definido. Y les había dejado esta tareita para que ustedes puedan analizar. Analizamos las estrofas y ubicamos los elementos de la comunicación. Qué fácil. Tú analizas estrofas